no derrotados, en angustias, mas no desesperados. Ese pasaje, no recuerdo ahorita el texto, pero era como para mí ese momento. Dije, wow, es verdad, hermanos, es verdad. Hay aflicción, hay tristeza, hay ganas de llorar, hay nerviosismos, pero hermanos, saber quién está por nosotros hace una diferencia, hermanos. Y ese canto decía, lo sé, hermanos. Hay muchas cosas que no podemos saber, pero hay cosas que Dios sí quiere que sepamos, y una de ellas es que somos de Dios, hermanos. Amén. Estamos de Dios. Hoy, hermanos, voy a compartir con ustedes un resumen. Realmente, hermanos, es bastante, pero no los voy a asustar, hermanos, no se preocupen. Vamos a ir hasta donde podamos llegar. Quizás, hermanos, vayamos unos domingos más, no estoy seguro. Pero quiero hablarles un poquito acerca de este libro que he ido leyendo y que realmente me ha servido mucho en esta semana, porque en esta semana volví a leer nuevamente, para los que seguimos el plan de lectura, entonces el libro de Job. Yo les hago una pregunta que me hice yo esta semana. ¿Por qué fue escrito Job? ¿O por qué Dios quiso plasmarlo y dejarlo allí en los 66 libros de la Biblia? ¿Qué dicen ustedes? Toda respuesta vale, hermanos, porque yo me pregunté eso. ¿Por qué creen ustedes, hermanos? ¿Qué dicen ustedes? ¿Lo leyeron Job alguna vez? ¿O tienen más o menos alguna idea más o menos de qué trata Job? ¿Sí? Bueno, ¿por qué creen ustedes que está ahí el libro? Para demostrar la integridad de que la creación de él es buena también. ¿Perdón? Que la creación de él es buena, o sea, la creación de Dios, la integridad del hombre. Muy bien. Ser dañado por Satanás. Muy bien, hermana. Sí, por ahí. ¿Nadie más? Y también, a pesar de que Job es un siervo fiel a Dios, no dejó de pasar pruebas, y eso pasaría con nosotros. Aunque estemos firmes en el Señor, que está en el Señor, las pruebas van a venir. Y las vamos a pasar, y bueno, pero Dios está con nosotros. Hermana, ese es el primer punto, hermana. Me robó el primer punto, hermano. Pero sí, es exactamente eso, hermano. A veces pensamos, hermanos, y hoy en día es muy popular, hermano. ¿Quién no quisiera estar libre de problemas? ¿Verdad? Y a lo mejor usted ha escuchado ese anuncio, pare de sufrir, pero realmente, hermanos, si usted ve en la Biblia, los hombres más fieles a Dios y mujeres más fieles a Dios son los que han sufrido más. Entonces, creo que Job nos enseña eso, acerca de eso, ¿no? Que aún el mejor de los creyentes va a enfrentar el sufrimiento y dificultad, y no estamos ajenos a eso, Muy bien, hermana. ¿Alguien más quisiera decir por qué creen ustedes que está el libro de Job allí? Perdón, Miguel, no te escucho nada, hermano. Espérate el micrófono. Así, hermano. Sí, por las pruebas, ¿no? Como creo que pasó poco, siempre el Señor estuvo con él en todo momento, ¿no? A pesar de que él es un hombre íntegro en todo, ¿no? Un modelo, ¿no? Seguir toda la parte espiritual, no poder tener nunca escapar ni nada de eso. Pero pasó todo esto, ¿no? Pasó la muerte de sus hijos, pero él había formado todo, y a pesar de eso, que vemos que también en algunos momentos se pregunta por qué pasa esto, no sé si fue un hombre íntegro, siempre tuvo en todo momento. Vemos como a pesar de eso, siempre tuvo esa esperanza y esa fe en el Señor, y más que nada eso, como la fe, ¿no? Se sustenta, la fe en el Dios que creemos, se sustenta en eso, pero más que nada creo que fue escrito para que dé ánimo también a nosotros, a pesar de las pruebas, sabemos que tenemos una fe y una esperanza en nuestro Padre y en nuestro Señor. Amén, Miguel. Todas ciertas, todas verdaderas. Y la verdad que sí, hermanos, yo creo que cada creyente debería de leer el libro de Job, o por lo menos conocerlo, porque realmente, hermanos, tiene muchas enseñanzas para nosotros, y realmente es un libro muy instructivo, o sea, de enseñanzas hay. Job, hermanos, exactamente. Job, hermanos, fue una persona real. Algunos han cuestionado a lo largo de los años, ¿verdad?, la veracidad de este libro. Algunos consideran que es un libro ficticio, o sea, un personaje ficticio. Sin embargo, hermanos, Job se menciona, por lo menos en 2 libros de la Biblia, aparte de Job. Con Job serían 3. Ezequiel es uno de ellos que habla de Job, pero también Santiago habla de Job. El libro de Santiago habla de Job. ¿Y de qué manera habla de Job? ¿Alguno recuerda, hermanos?
Por los jóvenes hace tiempo estudiamos a Santiago, ¿se acuerdan de Job? Sí, hermano, ¿se acuerdan? Estuve leyendo, Dice aprender. Santiago dice aprender de la paciencia de Job, ¿no? Entonces, hablando Santiago de la paciencia en ese capítulo, entonces Santiago introduce a Job como un personaje real. Entonces, para empezar, Job, hermano, fue un personaje que existió, que vivió real. Y toda la historia que se menciona allí existió realmente también. Entonces no estamos hablando de alguien que no existió, sino de alguien real. Santiago nos da una pista más o menos de, creo que uno de los propósitos de este libro es que tú y yo podamos aprender. Creo que Dios nos ha dejado su palabra para que podamos aprender. Y cada libro con un trasfondo, con un tema particular, pero específicamente Job creo que nos habla acerca de los sufrimientos, nos habla acerca de la paciencia, de cómo sobrellevar, cómo transitar el dolor, el sufrimiento. Creo que nos enseña acerca de cómo transitar cuando no sabemos por qué pasan las cosas. ¿Alguno ha estado en una situación así? ¿No sabe por qué pasan las cosas? Algunos amigos han dicho, ¿pero por qué? O quizás a lo mejor usted dice, ¿por qué me está pasando esto a mí? Entonces creo que en Job vamos a encontrar algo de instrucción de parte de Dios a esas preguntas. ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué estoy enfrentando esto? O a lo mejor quizás no sé por qué está pasando esto. O a lo mejor quizás, ¿dónde está Dios en estas circunstancias? Entonces creo que Job, hermanos, es interesante. Y Santiago dice aprender. Entonces creo que es un libro en el cual sí podemos aprender algunas cosas. Hay mucho que hablar de Job. Pero cronológicamente, según la historia cronológica, ¿ya? Job está en el periodo de los patriarcas. Muchos consideran que Job es anterior a Abraham. O sea, anterior a Abraham, a Moisés y a todos los patriarcas. Entonces Job, si vamos a situar a Job, vamos a situarlo mucho más antes. Ahora, cronológicamente escritural, o sea, escrito, Job es el primer libro que se escribió. La mayoría de los eruditos coinciden en que Job fue el primer libro de la Biblia que se escribió. ¿Ya? Hablando escrituralmente, o sea, escrito, ¿ya? Pero cronológicamente en la historia está en la etapa de Génesis, antes de los patriarcas. Entonces, Job, hermanos, tiene muchas enseñanzas, pero hoy vamos a ver, si me da el tiempo, 4 voces, si no me da 3, si no me da tiempo, 2, aunque las primeras son largas, pero las demás son rapidito nada más. Si me da el tiempo, vamos a ver, hay 5 voces que yo veo en el capítulo 1, 5 voces. Capítulo 1 hasta el 2, un poquito más, pero 5 voces. Si me alcanza, 4 por lo menos. Si no me alcanza, 3. Si no me alcanza, 2, ¿ya, hermanos? Pero vamos a ver algo. Pero yo veo aquí algunas voces que van a hablar, que van a comunicar verdades, que nos va a ayudar a nosotros. Y yo quiero que usted aprenda esto, que aprendamos esto, porque es algo que nos va a ayudar a nosotros y que va a marcar una diferencia en cómo tú y yo transitamos con el sufrimiento, con el dolor, con la incertidumbre, con las inseguridades y con los temores. La primera voz que yo veo ahí en el capítulo 1 es la voz de Dios. ¿Qué dice Dios? ¿Qué hace Dios? ¿Cómo piensa Dios? Esa es la primera voz que vamos a ver. La segunda voz, perdónenme, hermanos, viste como te tocó la fecha de descanso y hoy entras otra vez, he parado una semana, hermano, estoy perdido, ok, ya dije ya, pero la voz del Todopoderoso, borre ahí si ha notado también. ¿Por qué? Ahora usted me va a decir, ¿por qué? Pero pastor, Dios Todopoderoso igual, sí, pero vamos a enfatizar acá el Todopoderoso, la voz del Todopoderoso. Hay un Todopoderoso. ¿Y qué significa? En este libro, 9 veces hay varias menciones a Dios como el Todopoderoso. Hay un porqué. Pero bueno, la voz del Todopoderoso. La segunda voz, la voz del sufriente. ¿Quién es el sufriente en este libro, en este capítulo? Si lo saben, ¿no? Job. Job es el sufriente, la voz. ¿Qué dice Job? ¿Qué piensa Job? ¿Cómo actúa Job? Vamos a ver eso. Después la tercera voz es la voz ¿de quién? ¿Quién creen ustedes? Exactamente, hermana. Del chabul, del Satanás, del engañador. Vamos a ponerle ahí la voz del engañador, del estafador, del defraudador. Él es el que engaña, hermanos. Ahora,
No solamente eso, esa es la tercera voz, porque también dice algo, hace algo, y queremos saber qué hace. En la cuarta voz, hermanos, es la voz que vamos a ver si nos da el tiempo, la voz del vencido. ¿Quién es la persona vencida en el capítulo 1? No, Job no está vencido ahí, Job tiene firme ahí en su fe. La cosa. Exactamente, vamos a ir ahí también, si nos da el tiempo, si no, zafa la esposa, pero la voz del vencido. Y por último, si nos da el tiempo, no quería ponerle, pero me han reclamado, es la voz de los amigos, la voz de los amigos, ya, porque también meten ahí también su voz. Entonces, vamos a ver si no hay tiempo, escuchamos 4 voces, pero yo creo que veamos eso y algo vamos a aprender allí. Vaya a su Biblia, por favor, Job capítulo 1. En primer lugar, quiero que veamos un poquito un trasfondo, porque a lo mejor quizás algunos no recuerdan o no lo tienen muy clara la historia. Entonces vamos a leer algunas cosas que creo que son interesantes para nuestro estudio de esta mañana. Job capítulo 1. Y vamos a ver en primer lugar, hermanos, la prosperidad de Job. Porque en el capítulo 1 vemos la prosperidad de Job, luego vemos la aflicción de Job y termina el capítulo 1 hablando de la integridad de Job. Entonces, pero la prosperidad. ¿Quién era Job? Mire por favor, dice capítulo 1, versículo 1, ¿ya? Dice, hubo en tierra de Uz un varón llamado, ¿qué, hermanos? Job. Y este era hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. La palabra perfecto y recto no quiere decir, hermanos, que sin pecado, porque contradeciría lo que la Biblia dice. Todo hombre nacido de carne es pecador. La Biblia dice, todo es pecador, por cuanto el pecado, Romanos capítulo 5, versículo 12, entró al mundo por un hombre, Adán y Eva. Así el pecado pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecan. Entonces todos son pecadores. Sin embargo, la palabra aquí, un hombre perfecto, un hombre recto, habla, hermanos, de la integridad de Job. Habla, hermanos, entonces del corazón sincero que Job tenía para con Dios. Dice, y apartado del mal. Un hombre que no toleraba el mal, que no gustaba del mal. Versículo 2, le nacieron 7 hijos y 3 hijas, en total 10. Muy bien, algún matemático aquí, 10. 3. Su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales de aquel tiempo. La riqueza de una persona hoy en día se mide a través de tus inversiones, a través de tus ingresos, a través de lo que tienes allí guardadito. En aquellos tiempos de la Biblia, la riqueza de una persona se medía por las posesiones que tenía, ¿no? Por los criados que uno tenía, por los ganados que uno tenía, por los campos de cultivo que unos tenían. Todas estas tenía Job. O sea, Job era un hombre sumamente rico, un hombre que tenía todo, hermanos, dice allí, en abundancia, todo y en abundancia. Mire luego, versículo 4 dice, e iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y le enviaban a llamar a sus 3 hermanas y se comieron y bebieron con ellos. Bueno, vamos a adelantar un poquito eso, pero pongamos el énfasis aquí, hermanos, un poquito, paremos aquí, y vamos a hablar de esto. Miren, no es sencillo alguien que tenga poder adquisitivo, un hombre que sea próspero y que tenga un corazón recto para con Dios. A veces, hermanos, las cosas que uno tiene nos puede cegar. A veces las cosas que poseemos o que nos poseen nos pueden cegar. Por eso en 1 Timoteo Pablo le advierte a Timoteo de cuál era la instrucción para las personas ricas. Usted dice, pastor, pero realmente aquí nadie es rico. No solamente hablamos de tener mucho, pero a lo mejor quizás hay ciertas cosas que pueden estar ocupando el lugar de Dios. Eso es un ídolo. Y si usted lee en 1 Timoteo, las riquezas son consideradas también un ídolo. Entonces, cada cosa en su lugar. Eso es lo importante. Es lo que Pablo le dijo a Timoteo. Timoteo, recuérdales a cada persona, cada cosa en su lugar. Si es importante la economía, si es importante el dinero, es necesario, ¿verdad? Es algo que uno debe de procurar siempre generar sus ingresos. No está mal que tú quieras progresar y avanzar, pero todo en su debido lugar, ¿verdad? Todo en su debido lugar.
No podemos entonces, la Biblia dice de que sirve al hombre ganar todo y perder su alma. Hay gente que va tras eso y se olvida de todo, hasta de la familia, hasta de su vida espiritual, hasta de su salud, no le importa nada como obtener eso. Eso es lo que la Biblia entonces condena y lo que la Biblia nos dice que debemos de cuidar. Pero aquí Job, hermanos, mire, era un hombre muy equilibrado en cuanto a eso, un hombre muy próspero, un hombre que tenía muchísimo, pero un hombre que apartaba tiempo también para administrar su propia vida, su temor a Dios y la de su familia. Eso es algo muy interesante, hermanos. Esa debe ser nuestra oración, ese debe ser nuestro corazón, hermanos. Señor, dame lo que tú consideras que sea necesario y con toda mi vida, con lo mucho, con lo poco, yo quiero honrarte, yo quiero servirte. No hay muchos así, hermanos, no hay muchos así. Pero ese debe ser nuestro anhelo, ser fieles con lo poco para que Dios nos dé el privilegio y nos confíe, ¿qué, hermanos? Lo mucho. Si eres fiel en lo poco, serás fiel también en lo mucho. Uno dice, no, cuando yo, ¿verdad? Usted escucha esa frase, el cuándo. No, es que yo ahorita, pastor, no, todavía estoy ahí con mi freno de mano todavía, pero cuando tenga, pastor, agárrense, ¿verdad? Yo voy a ser el futuro apóstol Pablo de esta era, ¿verdad? No, hermanos, no me diga lo que va a hacer con lo que no tiene, ¿no? Hay que mostrarle a Dios nuestra fidelidad, nuestro amor por lo que ahora yo tengo. Y Job era un hombre muy equilibrado, hermanos, es un hombre muy interesante, muy equilibrado. Sabía cada cosa en su lugar. Y incluso él tenía un interés por sus hijos mismos. Él preservaba y cuidaba la vida espiritual de sus hijos. Por el tiempo vamos a saltar ese pasaje porque quiero centrar a esto. Entonces, él cuidaba el corazón de ellos. En el versículo 5 dice, porque quizás mis hijos habrán blasfemado contra Dios en sus corazones y de esta manera hacía todos los días. Versículo 6, encontramos aquí lo que llamamos entonces el inicio de las aflicciones de Job. Ya hemos visto, hermanos, la prosperidad de Job. Versículo 6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales también vino, ¿quién, hermanos? ¿Por qué vino Satanás? Porque es un ser creado por Dios, perverso, malo, que se corrompió, que se llenó de orgullo, de soberbia y de altanería contra Dios, pero es un ser creado por Dios. Y aún, hermanos, Satanás, hermanos, no tiene la autoridad que tiene Dios. Eso demuestra Job. El libro de Job muestra que Satanás no tiene toda autoridad. Satanás sí tiene poder, Satanás sí tiene influencia, pero Satanás no es el todopoderoso. Hay uno solo y ese es Dios. Ahora, dice la Biblia, se presentó, versículo 7, y le dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? ¿Y qué le responde Satanás, hermanos? Estoy en el versículo 7, de rodear la tierra y de andar por... ¿Dónde cree usted que está Satanás ahora? Hay gente que piensa que Satanás está ahí encadenado, amarrado, lejos. No. La Biblia en Efesios capítulo 2 dice que él es el llamado el príncipe de la potestad del aire. Entonces Satanás todavía no está preso. Él anda, él rodea. Él también, y aquí dice que se presentó delante de Dios. Apocalipsis 20 nos habla que todavía el juicio está reservado para él. El agua que arde con fuego y azufre para Satanás, pero aún todavía él es el príncipe de la potestad del aire. Entonces le dice de rodear la tierra y de andar por ella. Versículo 8, Jehová le dijo a Satanás, y aquí presten atención aquí, hermanos, porque es interesante esto, porque ahí empieza Dios a hablar, es la voz del Todopoderoso. Note usted quién Dios inicia la conversación, pero en segundo lugar, el tema, el origen del sufrimiento. Ojo, no estoy diciendo que quién es el que provoca el sufrimiento, no. Hermano, ¿quién origina toda esta trama, toda esta conversación? Dios mismo, hermanos. Mire qué dice. Satanás no viene diciéndole, quiero atacar a Job. No dice eso. ¿O sí, hermanos? No. Quizás hemos pensado eso, pero no es así. ¿Quién manda? Es como cuando manda, ¿verdad? Voy a mandar a mi mejor hombre, ahí está. Eso es lo que hace, realmente no, eso es lo que hace Dios en este pasaje. Dios dice, te voy a mandar a mi mejor hombre que tengo. Job, por favor. Yo creo que se lo hubiese preguntado a Job, ¿quieres que te mande? No, por favor, no me mate tranquilito yo, ¿verdad? Pero Dios, sin consultar a Job, dice, aquí está Job. Porque mire lo que dice el texto, versículo 8. Jehová le dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job?
que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, ¿qué dice, hermanos? Temeroso de Dios y apartado del mal. Entonces, Dios, hermanos, pone a Job en la mesa. Dios pone a Job en la... No, Satanás no viene preguntando por Job, oye, quiero atacar a Job. No, es Dios quien dice, aquí está mi siervo Job. ¿Por qué? Porque Dios sabía la acusación que iba a traer. ¿Quién, hermanos, quién más que el acusador mismo? Satanás. Él es el acusador, hermanos, él es el engañador. Dice la Biblia, versículo 8, Dios le dice a Satanás, no hay nadie como él, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Dios está gozándose por la vida piadosa de un hombre en la tierra. Dios está, hermanos, Dios está, tiene gozo en su corazón por la fidelidad y el temor que un hombre en la tierra muestra. Porque ¿cuál es la acusación de Satanás? Aquí está, versículo 9. Respondiendo Satanás le dijo a Jehová. ¿Qué le dice, hermanos? Léalo conmigo, por favor. ¿Qué dice? Ahí está. ¿Cuál fue la acusación, hermanos, de Satanás? ¿Qué era lo que Satanás quería demostrarle a Dios? Falsa, pero quería demostrar. ¿Cuál era la insinuación de Satanás? Exactamente. Satanás vino con un postulado delante de Dios. Satanás vino con un papel diciendo, mira, Dios, tú no eres tan bueno como tú dices ser, Dios. A ti la gente no te ama como para porque tú eres Dios. No. Satanás vino y dijo, ¿sabes por qué te ama y te sirve la gente? Porque tú has hecho un contrato con ellos. Tú le das, ellos te sirven. Tú le haces, ellos te hacen. Entonces, no es algo por amor. No es porque te aman. No es porque han reconocido que tú eres Dios. Lo hacen porque, bueno, les conviene. Es mitad. Tú haces, yo hago. Eso es porque, mire, en el versículo 9 dice, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿Qué está diciendo? O sea, oye, su fidelidad y su temor no es por nada. Hay algo ahí. Ahora, hay algo interesante aquí porque, bueno, ahorita vamos a ver, pero la voz de Satanás, la voz media ronca, media trucha, porque hay algo, Satanás a veces es más creyente que nosotros mismos. Porque Satanás aquí está creyendo algo, y algunas cosas más adelante vamos a ver, es interesante, porque Satanás puede ser mentiroso, engañador, blasfemo, incrédulo, pero hay cosas que sí cree Satanás. Y una de ellas es la protección de Dios y la provisión de Dios, la prosperidad de Dios, el cuidado de Dios. Satanás no tiene dudas de eso. Porque le dice, Job te sirve y Job te ama y tiene temor de ti por las cosas que tú le das, por las cosas que tú haces. Entonces Dios, ¿eso es verdad, hermanos? No. Dios dice, no, eso no es verdad, pero eso es lo que Satanás quiere postular. Entonces el versículo 10 le dice, no le ha acercado alrededor de él y a su casa. Mira lo que dice Satanás. No le ha acercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene. O sea, Satanás está reconociendo algo. ¿Qué está reconociendo de la vida de Job? Cuidado. Protección, cuidado. Su hogar está protegido, está cercado por la bendición de Dios. ¿Lo crees? Sí. ¿Tú crees eso, hermanos, en tu vida? Satanás lo cree, no tiene dudas. Satanás sabe. Oye, pastor, usted es más creyente que yo creo. Satanás no tiene dudas. Satanás sabe que existe la protección de Dios. Él puede cercar tu hogar, puede cercar tu vida. Dios cerca a tu familia y protege. Satanás dice, este hombre Job te sirve, te ama porque tú lo has protegido, tú has cercado su hogar. Miren qué más dice, versículo más 10. Al trabajo de sus manos has dado ¿qué? Bendición. Mire lo que dice Satanás. Satanás dice, al trabajo de sus manos has dado ¿qué? Bendición. En otras palabras, ¿qué sería? Has prosperado. Has prosperado, has bendecido el trabajo, el esfuerzo y la dedicación, tú lo has prosperado, tú lo has bendecido. Mire lo que Satanás cree también. Satanás cree y sabe que es Dios quien prospera, es Dios quien bendice, es Dios quien permite que las personas puedan alcanzar con su esfuerzo, su trabajo, las cosas. Dios bendice el trabajo, hermanos. No es capacidad, no, todas estas cosas suman, hermanos,
Pero de nada sirve, hermanos, si no tenemos la bendición y el favor de Dios. Como creyentes, tú y yo debemos de reconocerlo. Debemos de reconocer, hermanos. Eso no quiere decir que, no, bueno, entonces, si Dios me va a bendecir, que me bendiga. Yo no. Tienes que esforzarte, tienes que prepararte para la vida, tienes que capacitarte, tienes que entrenarte, tienes que procurar con todas tus fuerzas hacer lo mejor. Pero recuerda, es Dios quien bendice. Es Dios. Y Satanás lo reconoce. Satanás dice, yo sé que tú, mira, Job no sería nada, y su trabajo no sería nada, si tú no lo bendices. Satanás está reconociendo eso, hermanos. Pero a veces vemos a personas aquí en esta tierra que no creen eso. No, es que si yo no trabajo no pasa nada, y como que yo, y mis fuerzas, yo y mi sabiduría, y yo soy el capo, yo soy el men, yo sé cómo hacerlo. Satanás reconoce. No solamente porque después Job, más adelante, él también va a reconocer. Job dice después, ¿se acuerdan? Recibiremos solamente y no lo malo. O sea, Job sabía muy bien de quién provenía todo. ¿Sí me están escuchando, hermanos? Job reconocía muy bien. Y creo que, hermanos, ese es un espíritu en el cual todo creyente debe de permanecer. Reconocer, hermanos, quién es Dios. Dios se presenta en el capítulo 1. La voz de Dios es: soy el Todopoderoso. Porque aunque hay cosas que están pasando aquí abajo, nunca salen del control de Dios. Este evento que estamos leyendo del 6 en adelante está arriba. Abajo ahí está la prosperidad, pero arriba están las cosas que están, esta conversación que está sucediendo. Y en todas ellas Dios está mostrando que Él es el Todopoderoso. En el libro de Job se menciona la palabra todopoderosa repetitivamente. Todopoderoso, el Todopoderoso. Entonces, hermanos, es interesante esto porque hoy en día, hermanos, y Job lo reconoce, Job reconoce toda su prosperidad. Es gracias a quién, hermanos, a Dios, a Dios. Hay muchas personas, hermanos, que son truncados y pareciera, hermanos, que están nadando contra la corriente porque pueden ser muy esforzados. ¿Ha escuchado usted esa frase? Al que madruga, ¿verdad? Y pueden ser muy madrugadores, ¿verdad? La otra vez una hermana me dijo: pastor, está en la Biblia. Le dije: hasta ahorita le dije que me lo buscara, no me lo encuentra, ¿verdad? No está en la Biblia ese pasaje, no es pasaje, esa frase, pero tiene algo de provecho, ¿verdad? Habla acerca. Pero, hermanos, mire, la Biblia dice en el Salmo 127, si Jehová no edificare, en vano. Si Jehová no guardare, en vano. Entonces, no quiere decir que no hagas tu parte, pero tú y yo debemos de reconocer continuamente que todo, hermano, toda bendición y todo don proviene de lo alto, hermanos. Entonces yo voy a dar mi 100%, pero yo confío que es Dios quien va a prosperar. Mi diligencia, mi trabajo, mi dedicación, mi fidelidad, mi honradez, mi honestidad, o sea, todo lo que yo pueda hacer, yo confío en Dios. Entonces cada mañana, hermanos, que sales al trabajo, cada mañana que te levantas, cada mañana que vas a emprender algo, ¿qué debemos de hacer, hermanos? ¿A quién vamos a encomendar el día? A Dios. ¿A quién le vamos a suplicar su cuidado y su protección? A Dios. ¿A quién vamos? Hermano, y eso parte con todo, hermanos. Incluso, hermanos, para la guía y la dirección. Cada cosa que vamos a hacer, Señor, por favor, encamíname y guíame, Señor. Guíame, Señor. Entonces, Job reconoce, Satanás también reconoce, y Job también reconoce, hermanos, que Dios es el proveedor y el dador de todo. Entonces, la prosperidad de Job, hermanos, era la bendición de Dios. Era la bendición de Dios. No pierdas Job capítulo 1, hermanos, por favor. Pero mira, Primera de Crónicas, hermanos. Si podemos ir ahí. No pierda Job porque nos va a costar encontrar después, hermanos. Primera, póngale allí una lapicerita, algún marcador. Primera de Crónicas, capítulo 21. Entonces, hermanos, es saludable para mi vida, para su vida, reconocer, hermanos, que la bendición proviene de Dios, la prosperidad proviene de Dios. En la Biblia encontramos ejemplos de personas que se creyeron que ellos eran. ¿Alguno recuerda a alguien? En la Biblia encontramos personas que se creyeron que ellos eran. O sea, yo soy, que Dios, Nabucodonosor. Se paró un día y dijo: esta no es la gran Babilonia que yo he levantado. Soy un caos, soy el viejo, hermanos. Eso no es saludable. Lo saludable es reconocer continuamente, recordar en la pobreza, en la necesidad, quién es Dios,
pero también la prosperidad. Porque Dios bendice, hermanos, pero no, que no se aparte nuestro corazón. Mire que dice en Primera de Crónicas, hermanos, capítulo 21. Mire, pensé que no tenía 21 yo. 21, versículo 12. Mire lo que dice. A ver. No, Primera de Crónicas. 29, creo, hermanos. Mi secretaria, hermano, mi secretaria. Ok, Job. Perdón, Job no, Primera de Crónicas 29, hermanos. 29, ahora sí, 12 y al 14. Estas son palabras del rey David, ¿ya? Miren lo que dice, hermanos. ¿Sí están ahí, hermanos? Miren, ahora, un hombre muy sabio, hermanos, un hombre muy temeroso de Dios. Dice, versículo 12, las riquezas y la gloria, hablen, hermanos, ¿qué dice? Proceden de ti. ¿Qué significa eso, hermanos? Vienen de ti. Dios es el dador, hermanos. Dios es el dador. No te olvides de eso. O sea, tú vas a traer bendición para tu hogar, para tu familia. Cuando tú reconoces, hermanos, que el dador de todo es Dios. Es Dios. Él es el dador de todo. O sea, Él es el que va a prosperar. Él es el que va a bendecir. Todo lo que tengo y todo lo que soy es gracias a Dios. No estamos exagerando, hermano. Honestamente, no está. A veces yo hablo con personas y me dicen, ¿realmente eso crees? ¿Estás exagerando? Digo, no estoy exagerando. Sin Dios no soy nada. Entonces, gracias a Dios, Él es el dador de todo. Y David dice aquí, las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo, el Todopoderoso. En tu mano está la fuerza y el poder. Y en tu mano el hacer grande y el dar poder. ¿A quién? Ahí está, hermanos. Entonces, no se te olvide eso, hermano, hermana. No se te olvide. Si a mí se me olvida, te doy el permiso. Bocacho, y dime, pastor, no se olvide usted, que de Dios es todo, de Dios proviene todo, Él es el dador de todo. Entonces, miren qué dice después, versículo 13, ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Versículo 14, dice, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano, ¿qué dice, hermanos? Te damos. Y de lo recibido de tu mano, ¿qué dice? Te damos. Esa es la actitud y el corazón, hermanos, que Dios les dice. Téngalo por seguro. Téngalo por seguro. Ahora, ¿el hombre sin Dios puede lograr mucho? Sí. Pero no se va a comparar las cosas que pierde, hermanos. Las cosas que pierde. Pero el hombre con Dios, a lo mejor quizás va más lento, hermanos. Pero la Biblia dice que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. David entonces se siente un bendecido de poder dar a Dios lo que Dios da. Entonces, hermanos, podemos ver, hermanos, entonces que Satanás reconoce que, hermanos, el cuidado de Dios, y reconoce que, hermanos, la bendición de Dios. Dios bendiciendo el trabajo que Job realizaba. Siga conmigo, por favor. Dice, versículo 10, ahora sí, Job 1:10. Al final dice, por tanto, ¿qué dice, hermanos? Sus bienes han aumentado sobre la tierra. Sobre la tierra. Hermanos, creo que voy a dar dos voces nada más y cortamos. La primera voz que quiero que veamos aquí es la voz de Dios, la voz del Todopoderoso, hermanos, la voz del Todopoderoso. Dios, hermanos, como les mencioné al principio, es el que pone en la mesa a Job. Dios no le está consultando a Job. Job, oye, mira, Satanás me está acusando de algo. ¿Te puedo usar o no te puedo usar, Job? Déjame pensar si me conviene. A ver, ¿qué vas a hacer conmigo? No. ¿Hace eso Dios, hermanos? No. Dios, hermanos, con la autoridad que tiene el Todopoderoso, el Creador de cielo y tierra, como el Señor de todo, trae a Job y le dice, acá está. ¿Quieres ver que no es así como tú dices, Satanás? Aquí está Job, aquí está mi siervo. Porque, hermanos, eso nos enseña algo, hermanos, que fuimos creados para la gloria de Dios. Fuimos creados para la gloria y la alabanza. ¿Saben de qué, hermanos? De su gracia. De su gracia.
Mire por favor Efesios capítulo 1, no pierda Job, hermanos. Ya estoy, hermanos, casi cerrando ya las dos voces. Nada más dos, hermanos. Así es que los amigos van a tener que esperar, hermanos, los amigos. La voz de los amigos parece que no llegamos ahí, hermanos. Pero bueno, mire Efesios capítulo 1, por favor. Efesios capítulo 1. Es tan importante, hermanos, entender esto, hermanos, porque a veces nos preguntamos, pero ¿por qué Dios? ¿Verdad? ¿Por qué a mí? ¿Verdad? ¿Por qué yo? Y Dios nos dice, para la alabanza de la gloria de su gracia. Efesios capítulo 1, por favor. Miren, por favor, Efesios capítulo 1. En el versículo 3 nos habla de las bendiciones que hemos recibido con toda bendición espiritual. En el versículo 4 nos habla de los propósitos para que fuésemos santos y sin manchas delante de Dios. Versículo 6 dice, ¿para qué, hermanos? Para alabanza de la gloria de su gracia. Note usted, porque es muy importante, hermanos. A veces pensamos, hermanos, que Dios, y eso es lo que quería acusarle Satanás. La voz de Satanás es la de un acusador, de un engañador. Satanás viene y le dice, ¿sabes por qué la gente te ama y te sirve? ¿Sabes por qué la gente se reúne y te canta? ¿Tú crees que es por las puras? No. ¿Qué le has dado? Y es verdad, hermanos, si Dios nos da, amén. No me quejo, pero no es por eso. ¿Pero qué quiere mostrar Dios aquí? Dios quiere exaltar su gracia, su bondad, su misericordia, su gloria en nosotros. Mire, por favor, dice la Biblia aquí, para alabanza. O sea, ¿qué ha hecho Dios? Todo lo que Dios hace, hermanos, es para la alabanza de la gloria de su, ¿qué dice, hermanos? Gracia. De su gracia. Y vuelve más adelante a mencionarlo. Por el tiempo, hermanos, saltemos un ratito. Versículo 12. A fin de que seamos, ¿para qué, hermanos? Para la alabanza de su gloria, los que nosotros primeramente esperamos en Cristo. Versículo 14, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. ¿Para qué, hermanos? Para alabanza de su gloria. Entonces, ¿qué está, hermanos? ¿Qué es lo primordial aquí? ¿Qué es lo que realmente importa, hermanos? Es que el nombre de Dios sea conocido, el nombre de Dios sea glorificado y sea exaltado. Dios quiere dar a manifestar, Él quiere dar a conocer, ¿saben qué, hermanos? Que Él es bueno, que Él es maravilloso, que Él es el Todopoderoso. ¿Y saben qué, hermanos? Dios en la historia de Job, ¿sabe a quién usó, hermanos, para dar a conocer eso? ¿A quién usó? A Job. Entonces, Job, hermanos, fue un instrumento de Dios para la gloria de su gracia. Y eso nos enseña, hermanos, que tú y yo estamos también para ser un instrumento en las manos de Dios. La Biblia no lo dice, pero a lo mejor en una de las tantas oraciones que Job hizo, Job dijo, Señor, úsame. ¿Y sabe qué hizo Dios? Te voy a usar. Ahora, quizás la manera que Dios usó a Job no le gustó, a lo mejor no sabemos, quizás enfrentó tanto Job, pero Dios reveló su gracia, su poder, su bondad, su misericordia. ¿Cómo termina la historia? Quizás usted lo sabe, lo recuerda. Dios lo bendice el doble. Y él vio cosas de Dios que él hasta ese momento no había visto. Dice en el Job 42, dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos. Job dice, yo sabía de ti, pero no se compara en nada lo que ahora yo he experimentado de ti, Señor. Y eso es algo que vale oro, hermanos. Una cosa es que tú sepas, he escuchado más o menos por ahí. Otra cosa es que tú lo hayas vivido, lo hayas visto, eso dura para toda la vida, hermanos. Entonces, número uno, hermanos, la voz de Dios, del Todopoderoso, Él está en control de todas las cosas que suceden aquí abajo. Él está en control, porque Satanás viene y dice, bueno, no me llevo a eso, pero les adelanto por el tiempo, es Dios quien le dice. Entonces, Satanás le dice, ¿me permites tocar a Job? ¿Me permites quitarle todas las cosas que Job tiene? El cuidado, el cerco que tú has hecho, sácalo. Ya no prosperes lo que hace. Sus bienes que en vez que aumenten, que lo pierda, a ver si te adora. ¿Y qué hace Dios? Dios le permite. Eso nos enseña, hermanos, que el Todopoderoso no es Satanás. El Todopoderoso, ¿quién es, hermanos? Es Dios. Es algo que tú y yo debemos de recordar, hermanos, en las cosas que suceden aquí abajo en la tierra, hermanos. ¿Satanás tiene poder? Sí. ¿Satanás tiene influencia? Sí. ¿Satanás tiene dominio? Sí. Pero no tiene la autoridad que Dios tiene.
Satanás, hermanos, necesita el permiso de Dios para tocar a un creyente, para dañar a un creyente. Entonces, hermanos, Dios es el Todopoderoso. Si pudiéramos escuchar la voz de Dios en estas líneas del capítulo 1, pudiéramos escuchar a Dios diciéndonos: yo soy el Todopoderoso. Yo estoy en control de tus sufrimientos. Yo estoy en control de las cosas que tú enfrentas aquí abajo. A lo mejor quizás hay cosas que tú no entiendes. Puedes confiar que yo estoy en control. Yo no me he desentendido del asunto. Yo no estoy ajeno a lo que te está pasando. Hermano, Dios, el Todopoderoso, hermanos, es nuestro Dios. Él es nuestro Padre Celestial. Él nos ha mostrado su amor. Él nos ama desde la fundación del mundo. Efesios capítulo 1 menciona que Él ha hecho todas las cosas para la alabanza de la gloria de su gracia. Él no nos ha salvado para abandonarnos. Él no nos ha salvado para hacernos sufrir de balde, ¿no? Dios dice: puedes confiar que yo estoy en control. Yo soy el Todopoderoso. Puedes confiar que nada llegará a tu vida que yo no sepa primeramente. Puedes confiar que las cosas que a lo mejor te causan ahora dolor, tristeza, incertidumbre, pena, yo estoy en control de ello. Y como Padre amoroso no permitiría un sufrimiento que no puede traer un beneficio mayor. Porque, hermanos, Job sufrió, hermanos, y tengo la lista de las cosas que... Porque han tratado de encontrar, a ver, un nombre para la enfermedad que tuvo Job, o el ataque que enfrentó Job de su cuerpo la segunda vez. Y hay muchas cosas que le han dado, pero la Biblia menciona por lo menos unas 10 cosas que enfrentó Job de enfermedad: insomnio, dolor de huesos, como migraña. La tengo anotada, todas ellas, hermanos. Pero, hermanos, Job no sabía las cosas que, no sabía el por qué estaban pasando esas cosas. Pero Job sí sabía, hermanos, que Dios estaba en control de todas ellas. Porque en las palabras de Job, que vamos a ver mediante el siguiente domingo, la voz del sufriente, Job reconoce que Dios es el Todopoderoso. Ahora, una cosa es que tú sepas que Dios es el Todopoderoso, y otra cosa es que tú reconozcas que Él es el Todopoderoso. Entonces, la voz del Todopoderoso, hermanos, si pudiéramos escuchar un poquito del capítulo 1, es el que te dice: estoy en control. Es el que te dice que no hay sufrimiento por gusto. A lo mejor vamos a sufrir, a lo mejor vamos a enfrentar situaciones que no quisiéramos, pero todas aquellas nos van a perfeccionar. Todas aquellas tienen un propósito divino, un propósito divino. La voz de Satanás es la voz que acusa. La voz de Satanás es la voz, hermanos, acusativa del hombre. La voz de Satanás es la voz, hermanos, que engaña. Usted y yo ya sabemos claramente, hermanos, Él es el engañador. Él es, hermanos, el acusador. Hermano, la Biblia dice que Satanás ha venido, ¿para qué, hermanos? Para robar, hurtar y matar. Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Satanás no ha cambiado, hermanos, él sigue siendo el mismo. Satanás sigue usando del engaño, de la mentira, y luego viene y ¿sabe qué hace? Te acusa. O sea, él te siembra y luego él te delata. Eso es lo que hace Satanás, hermanos. Entonces, en esta mañana hemos visto dos voces. La voz del Todopoderoso, la voz del engañador. ¿Qué clase de voz queremos escuchar? Satanás, hermanos, es tan astuto que él sabe cuando tú y yo estamos frágiles. Satanás sabe cuando estamos débiles espiritualmente. Él no va a atacarte cuando estás fuerte. Él no va a atacarte. Mira, acá en la iglesia todas estas cosas es como que: amén, pastor, el Todopoderoso, mi Dios, ese es el Señor, todo. A lo mejor llegas a casa y hay algún problema que te está esperando. Hay algo que te va a debilitar en tu fe. El día en que no leíste tu Biblia, o a lo mejor quizás la semana que no llegaste a la iglesia, ese día que estás medio ahí, como que medio allí, a las justas, a nadie, ahora te ataco. Porque Él es engañador. No tengo tiempo para mostrarle, hermano, pero la Biblia dice que Él se disfraza como un ángel, según de Corintios 11:14, se disfraza como un ángel. Dígame, hermano, ¿sí? Como un ángel. ¿Qué significa ángel? ¿Usted sabe qué significa la palabra ángel? Sí sabe. Dígame que sí sabe, hermanos, por favor. Terminamos todo y nos vamos, hermanos, cerramos todo aquí, hermanos. Sí, dígame. No. En Apocalipsis, ¿se acuerdan? Escribe al ángel. Servidor, sí, casi. Sí, por ahí, hermano, le diste en el palo, hermanos, así como en la final del 2014, hermano.
La palabra ángel significa mensajero. Acuérdense de eso, ¿ya? Mensajero. Ángel mensajero. Por eso en Apocalipsis, en la carta a las iglesias, cuando dice escribe al ángel, algunos consideran, yo estoy a favor de eso, que le escribe al pastor, porque el mensajero, al ángel de la iglesia, ¿no? El mensajero de la iglesia, al que comunica. Entonces, la palabra ángel significa mensajero. ¿Y sabes cómo se menciona a Satanás ahí en 2 Corintios 11:14? Como un ángel de luz. Pastor, escuché mal, creo. ¿Cómo se llama Satanás? Ángel de luz. No ángel de luz. Porque, hermanos, Satanás es tan astuto, hermanos, y tan engañador, que él dice en la Biblia que se disfraza como un ángel de luz. ¿Qué significa? Con un mensaje de paz, con un mensaje de luz. Y Satanás, hermanos, aprovecha las situaciones en que estamos débiles espiritualmente y nos susurra al oído cosas que tú y yo podemos hacer, que a lo mejor quizás es una salida inmediata, pero luego nos apartan de Dios totalmente. Por eso, hermano, necesitamos conocer la palabra de Dios. Por eso, hermano, necesitamos conocer las palabras de Dios. Satanás se presenta como aquel que es bueno, pero no lo es. Satanás se presenta como aquel que es amoroso, pero no lo es. Satanás se presenta como aquel que te ofrece libertad a los jóvenes, ¿no? Si tú eres joven, haz lo que quieras, vive como quieras, disfruta como quieras. Pero no te muestra el otro lado de la moneda. Vive tu vida y gasta tu vida. A la final, vida hay una sola. Es triste cuando escucho creyentes decir eso. Para Satanás y los que le siguen, sí hay una sola vida. La Biblia dice en Apocalipsis 20, él será lanzado al lago que arde con fuego y azufre. Él va a ser lanzado. Pero si tú eres creyente, tú y yo tenemos otra vida, hermanos. Otra vida. Entonces Satanás, hermanos, susurra al oído y nos engaña. Esa es la voz de Satanás. Esa es la voz que no debemos de escuchar. Esa es la voz la cual debemos de estar alertas, más aún, como dice Efesios capítulo 6, la armadura de Dios en el día malo. No todos los días son malos, pero hay días en que hay más el ataque. Hay días en que no solamente mete la cola, mete los cachos, mete todo, hermanos, y quiere destruir, quiere acabar, quiere desanimarnos, quiere desalentarnos. Y a lo mejor parece que se juntan pruebas, y a lo mejor estoy saliendo de una y viene otra prueba más, y a lo mejor viene y empiezo, hermanos, a escuchar la voz del engañador. Y empiezo a escuchar el mensaje de ese mensajero, entre comillas, de luz. No, descansa, hoy no veas tu Biblia, has pasado tantas cosas, mira, descansar, relajarte, un poquito, quédate un ratito ahí, vaya a la sombrita del árbol. Y Dios en el cielo diciéndote, quiero consolarte, quiero fortalecerte, quiero darte vida, quiero alentarte, quiero darte promesa. Entonces, ¿qué voz estamos escuchando? En esta mañana, entonces, yo quiero animarte, hermanos, que como creyentes podamos escuchar continuamente la voz de Dios. Aquella voz que nos recuerda que Él es el Todopoderoso. Aquella voz que nos recuerda que Él está en control de todas las cosas. Aquella voz que nos dice, mira, hijo, yo te protejo. Yo soy el que te bendigo. Yo soy el que te prospero. Yo soy el que te cuido. Yo soy. No te confundas, yo soy. Entonces, si en esta mañana a alguien tenemos que dejar, no es a Dios, es al enemigo, hermanos. Es al engañador. Si hay una voz del cual queremos acallar, es la del engañador, hermanos. Unas solas cosas y termino, hermanos. Yo me voy a contar el domingo. ¿De qué maneras has escuchado tú la voz del engañador? ¿De qué maneras a lo mejor quizás te ha querido desanimar, te ha querido poner dudas acerca de Dios, de su amor? A lo mejor te ha hecho pensar que eres el peor cristiano, porque eso pasó con Job. Vamos a ver eso con la voz de los amigos. Hicieron que querían hacerle creer a Job que era el peor de los creyentes, pero Dios dice de Job que no, él era un hombre temeroso. Pero a lo mejor te hace pensar que no, tú no sirves para nada, tú eres el peor de los creyentes. ¿Qué te ha hecho pensar, Satanás? Ahora, puedes pensar en Dios y lo que Él dice de ti, y lo que Él ha hecho por ti, y lo que Él puede hacer por ti. ¿Quién es Dios? Termino con la última pregunta. ¿Será acaso que nuestra vida le está dando crédito a la acusación de Satanás? ¿Será acaso que en mi vida es cierto lo que Satanás dice? Tú le sirves porque Dios le da. A ver, si Dios no le diera, ¿qué va a pasar? Espero que no, hermanos. Amén. Espero que nuestro compromiso, nuestro amor a Dios sea no por lo que nos da, sino porque he encontrado y sé quién es Él.
no por lo que me da, sino por quién es Él. 3 hombres, Sadrach, Mesach y Abednego, en el libro de Nehemías. Sí, Nehemías. Bueno, Miguel, ayúdame. Nehemías, ¿sí, no? Nehemías. El rey le dijo, te vamos a echar al horno de fuego si no te postras ante la estatua, la imagen. Y ellos sabían muy bien que no debían de hacer eso. Ya estoy terminando, hermanos, no inicia otro mensaje. Ya estoy terminando, hermanos, ya. Y estos 3 hebreos dijeron, no vamos a hacer eso. Van a ser llevados al horno de fuego. Bueno, y estaban ahí. Y el rey manda que lo eleven la temperatura 10 veces más. Elevenlo a la temperatura para que se haga. Y ahí mismo en el horno le dicen, si no se dobla una vez más, arrodillan antes de la estatua, serán lanzados. Y ellos valientemente dicen, no, oh rey, sepa algo, no lo vamos a hacer. Porque sabemos que Dios nos va a guardar y nos va a cuidar. Y si no lo hacen, igual no vamos a hacer. Eso es tremendo, hermanos. No solamente por lo que Dios puede darme, sino porque ¿quién es Él? ¿Quién es Él? Vamos a inclinar nuestras cabezas y vamos a orar en esta mañana, hermanos. Con las cabezas inclinadas, ojos cerrados, nadie mirando. Vamos a orar un momento, por favor. Creo que es un tiempo para meditar y reflexionar del mensaje de esta mañana. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra, por, Señor, la Biblia, por la historia que acabamos de estudiar y conocer, Señor. Porque podemos ver a Dios y todo lo que Dios es, y el mensaje de Dios, y las palabras de Dios, y la persona de Dios, y el corazón de Dios. Pero también podemos ver a Satanás, el engañador, aquel que se disfraza como un ángel de luz, aquel que nos susurra como aquel que nos va a dar libertad, pero nos condena. Con las cabezas inclinadas, ojos cerrados, nadie mirando, pudiera ser que hemos estado escuchando la voz del equivocado. Pudiera ser que en el desánimo y en el desaliento y en la prueba hemos escuchado una voz que no es la de Dios. Dios en esta mañana nos recuerda y nos dice, mira, tú eres mío y yo soy el Todopoderoso. Yo voy a cuidar de ti, yo soy el que te bendigo, yo soy el que te prospero. Yo soy el que pelea por ti, yo soy el que va a hacer todo lo posible para que todo te vaya bien. Yo soy. Señor, gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos estar confiados aquí abajo. Que aunque no sabemos todo, podemos descansar en que tú estás en control. Podemos saber, Señor, que nada nos va a suceder sin el preconocimiento de Dios. Descanso en su soberanía, descanso en su amor, descanso en su maravillosa y perfecta voluntad. Entonces hoy yo puedo descansar, hoy yo puedo recostarme, hoy yo voy a descansar de mis preocupaciones, de mis temores y de mis afanes, porque Señor, tú estás en control, tú estás en control, tú eres el Todopoderoso. Señor, gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a tener esa fe y esa integridad de Job, más allá de lo que tú puedas darnos. Y la verdad tú nos das, Señor. Somos tan bendecidos, Señor, pero no es por eso. Te amamos, Señor, por quien tú eres. Te amamos por quien tú eres y te servimos por quien tú eres. Y quiera Dios, Señor, que tú puedas encontrar aquí a uno, a alguien, a hermanos, Señor, comprometidos, que estén reflejando la gracia tuya. Que podamos ser privilegiados, Señor. Queremos ser creyentes que están reflejando la gracia tuya. En el bendito y maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén, hermano. Amén. ¿Qué vamos a hacer?